Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del modelo de abordaje y el diseño de tratamientos. Este va a ser un texto de Héctor Fernández Álvarez, Alejandra Pérez y María Fraga Míguez. Si te interesa, quédate y empezamos. Lo primero, ¿qué lo trae a la consulta? Esta pregunta es una de las más habituales de nuestro repertorio cuando iniciamos el diálogo con quien consulta por primera vez. Suele ser bastante eficaz y la respuesta que obtenemos es una buena manera de introducirnos en el motivo que llevó a esa persona a consultar. No significa que funcione de manera infalible. Incluso algunas personas se sienten perturbadas o confundidas frente a ella, como aquel joven que nos respondió con cierto malestar. ¿Usted cree que si supiera eso estaría aquí sentado? Esto pone en claro, desde el punto de vista, que en la clínica no existen fórmulas universales y que los seres humanos en busca de ayuda constituyen una población de inagotable diversidad, por sus estilos, por sus historias y por los modos peculiares que se conducen en la relación con los demás, en general y con nosotros en particular. No obstante, esto no implica negar que haya una generalidad o ciertas tendencias dominantes en el comportamiento de las personas que nos convocan al trabajo y por eso resulta útil disponer de principios o ejes orientadores para nuestras acciones, aunque no constituyan reglas fijas ni inmutables. La pregunta que introducimos es a menudo en el primer encuentro y suele articularse con esta otra. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntarle eso a alguien es una señal de nuestra disposición para con él o ella, y eso mismo es sin dudas lo que se espera de nosotros. Es probable, sin embargo, que no siempre tengamos suficiente conciencia de todo lo que expresamos y a cuánto nos comprometemos con ello. Muchas veces fallamos por no ponderar adecuadamente la cuota de ilusión que podemos generar. Esto puede ser algo habitual, en especial entre los clínicos jóvenes, motivados y con una enorme energía disponible para enfrentar las demandas, aun cuando muchas sean muy difíciles de resolver. Sin embargo, antes de situarnos en el rol de alguien que puede ayudar al otro, es preferible pasar por la estación de conocer qué es lo que el otro espera conseguir con su visita. La distinción primordial que debemos realizar en nuestra labor requiere una acción muy delicada que permita deslindar la búsqueda del consultante. En cada consulta tienden a confundirse muchas cosas, tanto desde el punto de vista del paciente como del admisor. En el consultante se entremezclan las razones que lo impulsan a consultar con la ayuda que desea y que espera recibir, así como la actitud y la disposición para sobrellevar la carga del tratamiento. En el profesional también pueden confundirse la voluntad de ayudar al paciente dentro del límite de lo posible con el deseo de satisfacer sus propias expectativas de logro. La superposición de estos diferentes planos puede conducir al error, que no se evitará multiplicando los esfuerzos para brindar ayuda, sino operando del modo más preciso en la identificación de las condiciones que rodean la demanda. Ser consecuentes con ellos y evaluar correctamente las exigencias que nos plantea el proceso terapéutico es una medida proyectiva y protectiva muy saludable para el terapeuta. Allí encontramos un segundo concepto orientador. En nuestro desempeño es fundamental tener presente que, para cuidar de otros, es imprescindible que seamos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Evolución de la demanda. Previo a estar frente a nosotros contestando por qué cree estar allí, el paciente ha seguido muy probablemente un derrotero que puede ser largo y penoso y tal vez haya hecho no solo diversas consultas, sino que puede acarrear más de un tratamiento. Los resultados de las terapias precedentes influyen en la conformación de la demanda, aunque dicha influencia no funciona de manera lineal. Tratamientos exitosos pueden ser un motivador positivo para una nueva consulta, pero también pueden ser un modelo del que es difícil despegarse, mientras que los fracasos anteriores son a veces un buen estímulo para intentar algo nuevo, y otras se constituyen en una pesada carga de frustraciones de difícil superación. Nuestro modelo asistencial procura obtener datos relevantes sobre esa evolución antes de la primera entrevista con el paciente mediante un sistema de preadmisión. Los terapeutas que realizan esa tarea integran un equipo de admisión centralizado y su labor consiste en solicitar a la persona que consulta información respecto de aquellas variables que permiten una orientación preliminar sobre la evolución de la demanda. Habitualmente, esos datos se recaban por teléfono e incluyen, además de la información referida a las variables básicas, nombre, edad, domicilio, profesión, actividad laboral, preguntas relativas a
al motivo por el que solicita la entrevista, el tiempo transcurrido desde que surgió esa necesidad, persona y grado de relación que facilitó el contacto y tratamientos recibidos en el curso. La experiencia ha demostrado que esta preadmisión es de gran utilidad tanto para pacientes como para el equipo de admisión. En no pocas oportunidades sirve para un consultante que despeje confusiones en torno a cuál es la ayuda que necesita, permitiendo una rápida orientación hacia otro destino más adecuado cuando corresponda. Si la consulta resulta pertinente para quien oferta asistencial, los elementos reunidos en la preadmisión ayudan a ordenar y secuenciar las entrevistas de admisión según la urgencia de la demanda y la severidad del problema, de modo que resulte funcional para los requerimientos institucionales. La experiencia con este sistema nos ha ido capacitando para identificar la jerarquía de las situaciones potencialmente críticas y conflictivas, lo que permitió optimizar los recursos disponibles para atender a las necesidades de la población. Es un proceso que recomendamos debido a que constituye el primer paso para mejorar la eficiencia de las presentaciones. Según consta en nuestros registros, la evolución de la demanda que recibimos se distribuye en un amplio abanico de condiciones: tiempo transcurrido desde el inicio, ensayos de solución intentados, afecciones físicas, perturbaciones sociales concomitantes, etc. El mayor volumen de personas consulta luego de haber padecido por cierto tiempo alguna dolencia o perturbación que fue deteriorando progresivamente su calidad de vida. Hay procesos iniciados hace muchos años en el curso de los cuales pudieron ocurrir una gran variedad de acontecimientos, pero también hay un número importante de personas que consultan inmediatamente después de que se ha desatado una fuerte crisis en sus vidas a consecuencias de haber padecido un evento traumático. Por ejemplo, haber sufrido un accidente, la aparición de una enfermedad grave, una separación conyugal, con ribetes dramáticos, un despido laboral o una quiebra económica. En la presentación del paciente y la evolución de la demanda permite realizar diferentes marcas al admisor. En primer lugar, identificar la referencia que el consultante selecciona para situar el origen de sus padecimientos. Algunas pacientes se extienden hasta épocas muy remotas, independientemente de que esas contingencias estén directamente vinculadas o no al padecimiento actual. Vamos a ver un ejemplo. Admisor. ¿Qué te trae por aquí? Silvana. Bueno, yo había hecho psicoterapia una vez, cuando tenía 16 años. Tenía anorexia nerviosa, había bajado mucho de peso y ahora me decidí a venir porque estoy viviendo así como unas situaciones fuera de lo común y me están bajando mucho los niveles de trabajo. Hay días que no tengo ganas de levantar, me agarran por momentos muchas ganas de llorar y tengo diferentes estados de ánimo. O sea, estoy muy cambiante. Puedo estar bien y a los 2 segundos estoy mal. Entonces quería probar ver si me pueden ayudar un poco para... Hay un motivo que es muy importante, que tiene que ver con casi todo lo que me pasa. En realidad, creo que hay dos motivos. Una es mi casa y otra es la persona con la que estoy. En realidad, sería con la que estoy y no estoy. Admisor, ¿tu pareja? Sí, exacto. Esas dos cosas son para mí muy importantes. No funcionan bien y no me hacen funcionar bien a mí en todo lo que es mi vida cotidiana, mi trabajo, mi familia y demás. En el trabajo porque hay días que no tengo ganas de ir y me levanto, porque tengo que levantar y cuando estoy ahí no quiero estar y no hago nada. Con mis amigas, nada, porque no hago otra cosa que ir al trabajo, a mi casa. Duermo, me levanto, voy al trabajo, vuelvo a mi casa y duermo. O sea, no salgo a distraerme. No hago nada, nada, y eso me está haciendo mal. Admisor. Entre los dos problemas, ¿cuál te parece más importante, el de tu casa o el de tu pareja? Silvana. El de mi familia es importante, pero creo que yo no puedo hacer nada para que cambie la situación. Creo que es un problema entre mi papá y mi mamá, que si no solucionan ellos, creo que yo no puedo hacer nada para que solucionen. Y con mi pareja también es un problema que yo tampoco puedo hacer nada para solucionar. Lo tiene que solucionar él, pero me afecta un montón a mí. Admisor. ¿Y cuál es el problema? El problema es que él está recién separado. Estuvo casado 10 años, se separó hace unos meses y tiene sus cosas y sus problemas. Es una situación difícil porque no puede darme a mí todo lo que a él le gustaría darme y yo no puedo compartir con él todo lo que quisiera y ahí es donde caigo yo. Cierro entrevista. Cuando el paciente organiza su consulta en torno a una representación mental tan extendida en el tiempo, por lo general estará acompañada por una multiplicidad de situaciones que se habrán ido agregando paulatinamente. La demanda estará envuelta en esos casos por una gran complejidad y el admisor deberá realizar un cuidadoso trabajo para desplegar sus componentes.
Otro elemento importante en la conformación de la demanda es el tiempo transcurrido desde el registro de la necesidad de recibir ayuda y el movimiento concreto de realizar la consulta. Ese intervalo de tiempo merece ser examinado desde varios puntos de vista. Dos son especialmente importantes. Puede servir para estimar el grado de urgencia experimentado por el paciente y también como una manera de ponderar el grado de resistencia para solicitar ayuda. Abro otra vez la entrevista. Admisor, ¿en qué puedo ayudarte? Juan, bueno, yo nunca tuve una asistencia a este tipo de nivel. Pasa que creo que he tocado fondo. Yo tengo 61 años y a los 55 hice un infarto bastante importante. Soy una persona de muchísima actividad. Algunos dicen que tengo un síndrome de trabajo. No sé, mi carrera siempre me encantó. Lo que pasa es que llevo un ritmo extremadamente acelerado. Creo que arrastro una relación patológica con el miedo. Como todo quien haya padecido mucho miedo no puede escaparse de eso. Entonces, de todo pienso que va a pasar lo peor. Me hace que todo sea tremendista y además estoy en un trabajo donde me manejo con muchas presiones. Bueno, no sé si eso te da una idea de qué circunstancias estoy. Cierro entrevista. En otros casos, la demanda tiene una evolución muy corta. El paciente consulta movido por una perturbación cuyo inicio sitúa en una situación muy reciente. Un hecho particularmente interesante que venimos registrando de manera creciente en torno a la evolución de la demanda es que los consultantes informan haber recibido previamente diversos tratamientos, tanto farmacológicos como psicológicos. Esta situación muestra una diferencia notable respecto de lo que ocurría un par de décadas atrás, cuando muchas de las solicitudes que recibíamos pertenecían a personas que no habían realizado tratamientos con anterioridad. Este fenómeno suele constituirse en una variable de gran influencia al considerar el diseño como para un nuevo tratamiento. Los tratamientos psicoterapéuticos realizados previamente tienen, como ya señalamos, efectos muy controversiales en la conformación de la demanda y deben ser analizados cuidadosamente para cada caso. Muchas veces los terapeutas con experiencia nos inclinamos hacia propuestas más acotadas para un nuevo proceso terapéutico como resultado del peso limitante que ejercen estas experiencias previas. ¿Qué elementos suelen ser los más influyentes en esta determinación? Observar que una fuerte adherencia al tratamiento se ha superpuesto a la necesidad terapéutica, que la cantidad de estrategias que ya utilizaba reduce la capacidad para absorber los aportes de un nuevo procedimiento y que el paciente ha perdido de vista la capacidad de recursos propios para enfrentar esas dificultades. En el caso de que los pacientes que recibieron tratamientos farmacológicos, a veces durante periodos largos de tiempo, los mayores inconvenientes se vinculan con una situación paradojal que suele acompañar esa rutina. Muchos sienten temor a suspender el uso de los medicamentos aun cuando hayan perdido su efecto original. Esta otra forma de adherencia suele estar acompañada por una fuerte y una buena cuota de fragilidad para enfrentar las dificultades. Una variante de estas complicaciones está asociada con la práctica, lamentablemente cada día más frecuente, de la automedicación y también con las consecuencias indeseadas de la prescripción de psicofármacos por parte de médicos no especializados en psiquiatría. Abro entrevista. Celina. De todas formas, el psiquiatra me vio súper angustiada. Me dio un antidepresivo, aunque yo igual a la noche tomo un ansiolítico desde hace bastante. Terapeuta. ¿Desde hace cuánto? Celina. Y me lo dio la ginecóloga en el momento que me operaron del útero. Después lo dejé de tomar, después con el accidente lo retomé, y si no, yo no duermo bien. Yo tomo 10 gotas, que es como si fuera un miligramo, y me desmayo. Realmente me desmayo, y me hace falta dormir bien, porque entonces no pienso, no me doy manija. No creo que me duele la columna, tengo un tumor, que porque tengo hipotiroidismo me va a agarrar un tumor en las tiroides, que me voy a morir y dejar a los chicos solos, como que no me camina la cabeza y duermo bien. Y bueno, me dijo el psiquiatra, que él me daría una medicación liviana antidepresiva. Me dio un antidepresivo que ya llevo 20 días, pero en realidad más para bajar la ansiedad que por antidepresivo, ¿no? Para ver qué pasaba en ese momento tan álgido, que en principio por un tiempo para ver esta estrategia tomar. Vamos a tomar. Yo lo empecé a tomar al día siguiente, me agarró miedo, me agarraron todos los clichés de las enfermedades psicológicas de la familia, me enfermé, me agarró una gripe que estuve 2 semanas tiradas, que lo llamaba porque en verdad, como además yo tenía mis prejuicios, pensaba que me hacía
me había dado mal el remedio y yo estaba como tarada, como la cabeza separada del cuerpo, y mi mamá me había estado con gripe, me decía gorda, yo estuve igual, y bueno, qué sé yo, acá estoy. Terapeuta, mira, voy a tratar de aconsejarte lo que me parece que tenés que hacer. Yo creo que lo que tiene mal me parece que son las cosas que te están pasando hoy, pero también me parece que te tiene mal cosas que te están pasando hace tiempo, que vos lo vas posponiendo, lo vas pasando como podés, pero las cosas con el tiempo van haciendo un efecto de desgaste adentro tuyo. Desgraciadamente, cuando uno tiene cuestiones profundas e importantes que lo perturban, con el paso del tiempo no tienen siempre el mismo efecto, van haciendo un trabajo. Entonces, estas últimas situaciones, así más angustiosas, en realidad son, me parece, en buena medida, el desencadenante de procesos que vienen hace tiempo. Hace bastante tiempo que venís con una carga importante, no estuviste inactiva, intentaste solucionarlo, intentaste primero con un proceso terapéutico, después otro, como vos decís, el balance de todo, eso es un balance que tiene sus resultados, que vos podés apreciar, que se sirvieron en un momento o no. Pero bueno, lo que tenés hoy me parece que no es solamente la expresión de angustia, de los temores, me parece que tenés varias cosas que confluyen, digamos, que se te hace difícil como mantener y mejorar tu vida. No me cabe ninguna duda que si encontrás un trabajo que te ayude, te va a hacer sentir bien. Y si haces tal otra cosa, esto te va a hacer sentir bien. Pero tenés que tratar de encarar una manera de hacer los cambios más profundos, para tener más manejo de vos misma, más dominio de vos. Porque me parece que lo que no tenés es mucho manejo de vos misma. Ese tipo de cosas me parecen fundamentales. Por ejemplo, no es fácil tener una pareja con la que una no pueda hablar, y no es fácil tener una pareja con la que uno no pueda hablar 5 años, otra cosa 10, otra 15, otra cosa 20. Para todo ese conjunto de cosas que te pasan, la psicoterapia te puede ayudar, la medicación te puede ayudar. No creo que en tu caso la suma de dos cosas te ayude. Me parece que son como dos caminos que uno puede seguir, dos caminos que son bastante diferentes, es decir, que se hacen dos recorridos distintos. Pueden tener efectos sobre tu estado de ánimo, sobre tu persona y sobre el manejo de situaciones que son muy diferentes. Quiero decir, sea si tenés algo químico o no, no importa, porque tenés algo químico y la psicoterapia funciona. La psicoterapia también te corrige lo químico, no es porque es algo químico lo corrige el medicamento. Y si no podés con tus cosas, tampoco es que solo la psicoterapia te pueda ayudar, también te pueden ayudar los medicamentos. En tu caso, es como si fueran dos rutas independientes. Podés elegir una, podés elegir la otra. Sumarlas no te va a agregar más que confusión. Esto es un poquito lo mismo que vimos. Primero fuiste a la psicóloga, después al psiquiatra. Es como que si tomaras la mitad de las pastillas, la mitad de las dosis, porque el psicólogo, si tenés que ir una vez por semana, vas una vez cada 15 días. Eso no puede funcionar. Es como si tenés que tomar antibiótico cada 8 horas y lo tomás cada 16. Así que ahí yo y ya, eso si no va. Lo primero que me parece que tendrás que tomar es una decisión, hacer psicoterapia o seguir con la medicación. Y yo seré partidario de que te decidas por alguna de esas dos cosas y no que sigas con las dos. Si vos me preguntás a mí qué elegiría yo de esas dos cosas, yo elegiría la psicoterapia. Lo que estás haciendo u, lo que estás haciendo u otra. Tal vez, aunque te parezca un poco paradójico, como vos empezaste con la medicación, tal vez es mejor que sigas con la medicación, a pesar de que te digo que me parece mejor la psicoterapia, pero te voy a explicar por qué. Celina, ¿por qué debe haber una continuidad? No puedes dejar. Claro, ¿entendés? Te voy a explicar. ¿Por qué me parece mejor una psicoterapia? Por una razón, porque estás tomando ansiolíticos hace bastante años y como me decís, hoy sin él no puedes dormir y eso a mí me parece un problema grave. Celina, o duermo mal, me despierto, terapeuta. Para el caso es lo mismo. Yo creo que a los 40 años sería bueno que pudieras dormir sin tomar nada, porque desde los 45 se te va a hacer más pesado, a los 50 se te va a hacer más pesado. Entonces la medicación no es inocua, la medicación, Celina, produce acostumbramiento. Terapeuta, tiene una serie de efectos. Vos no podés vivir toda la vida con eso. Hay personas que viven toda la vida tomando insulina porque la necesitan y otras personas otras cosas. Yo sería otra historia. Entonces a mí me parece que no es una buena ganancia lo que estás logrando porque tomes el ansiolítico, porque te va haciendo más vulnerable, te va haciendo vulnerable.
Y a lo mejor, haciendo psicoterapia, podrías llegar a dormir sin tomar la pastilla. Tendrías que atravesar a lo mejor un periodo difícil, pero me parece que tal vez esto también contribuyó a que la psicoterapia, si te sirvió este tiempo, no te sirvió tanto porque también estabas con este bastón. Es como que estabas haciendo prácticas para correr la maratón y por otro lado andando con muletas. O sea, me parece que hace tiempo que vos venís jugando a dos puntas con los tratamientos. Celina, sí, terapeuta, y eso no es bueno. Cierro entrevista. Las observaciones arriba enunciadas nos predisponen para encarar la entrevista inicial teniendo presente algunas recomendaciones. A. No toda persona que consulta necesita alguna forma de terapia. B. No siempre más tratamiento psicológico o farmacológico es mejor. C. A veces el paciente tiene muchos recursos propios que no reconoce. D. No iniciar un tratamiento puede ser mejor que empezar uno malo. Equipo de admisión. La idea rectora que gobierna nuestro modelo es que la asistencia esté organizada en todos sus tramos, como un servicio colectivo que se brinda a través de una estructura articulada de equipos de trabajo. Procuramos que esto no sea una mera declaración de propósitos, sino un principio activo que guíe la tarea cotidiana. Buscamos que en cada tramo de la secuencia asistencial, desde el ingreso del consultante hasta el proceso de seguimiento posterior al fin del tratamiento, la actividad sea conducida en el seno de redes de trabajo donde cada ejecutor pueda contar con un compañero y con compañeros de los cuales pueda recibir retroalimentación y todos formen parte de un sistema de supervisión. Tres objetivos dominan dicho sistema. 1. Cada profesional alcanzará mejor rendimiento si recibe indicaciones claras sobre los resultados de su trabajo. 2. El cuidado en red ayudará al cuidado de los prestadores. 3. Cada paciente está más protegido por un sistema donde existen relevos frente a cualquier circunstancia que obstaculice su tratamiento. El equipo de admisión, el primer nivel con el que se encuentra cada paciente, constituye un ejemplo paradigmático de ese modo de operar. Funciona con varios profesionales que cubren diversos roles: 1 entrevistadores, 2 observadores y 3 evaluadores. El profesional que conduce la entrevista debe tener suficiente experiencia clínica, pues de él dependen las decisiones iniciales relativas a estimar el grado de urgencia de la demanda y otros factores relacionados con el diagnóstico preliminar y las primeras indicaciones terapéuticas. De esa decisión inicial puede desprenderse la necesidad de brindar al paciente alguna intervención farmacológica inmediata y, en casos extremos, alguna forma de internación ante situaciones de máximo riesgo para el paciente o para otros. El número de consultas que recibimos en esas condiciones representan un escaso porcentaje, pero la crítica situación de esos pacientes requiere una respuesta precisa y sin dilataciones. La presencia de algún observador constituye una gran ayuda para chequear las primeras hipótesis del entrevistador. Las circunstancias que rodean a la mayoría de las personas que se acercan a pedir ayuda en centros ambulatorios de salud permiten disponer de un tiempo de reflexión para explorar el camino crítico antes de tomar la decisión preliminar. Durante ese tiempo pueden tener lugar nuevas entrevistas y además puede indicarse que el paciente realice estudios complementarios. 3 son las formas de evaluación que suelen aplicarse. Los estudios con pruebas psicológicas son los más frecuentes y los implementamos, salvo excepciones, en todos los casos de admisión. Los estudios neurobiológicos son exámenes necesarios en aquellos casos donde existen dudas diagnósticas sobre el peso eventual de disfunciones orgánicas, y la evaluación social de los consultantes, llevada a cabo por expertos en asistencia social, sirve para tomar varias decisiones, entre ellas la posibilidad de incluir al paciente en programas becados o de ayuda comunitaria. El campo de evaluación y las pruebas empíricas sobre la incidencia de las intervenciones terapéuticas está cambiando aceleradamente el paisaje de la psicoterapia. Los estudios neurobiológicos que hasta hoy hemos utilizado serán vistos en poco tiempo más como herramientas primitivas. Serán reemplazados por procedimientos finos y sofisticados que registren la actividad cerebral tanto con fines diagnósticos como para contrastar los procesos terapéuticos. Los psicoterapeutas se guiarán en sus diseños con las neuroimágenes que le aporten los expertos respectivos, y esas imágenes serán su mejor test para saber cómo funcionó el tratamiento. Esto es ya una realidad, por el momento en su etapa incipiente. Un mundo nuevo, neuropsicoterapéutico, se avecina. La evaluación
psicológica contempla un plan básico de rutina que se administra en todos los pacientes admitidos, empleando instrumentos que registran las variables funcionales más generales, por ejemplo, el cuadro sintomático y el perfil de dimensiones de personalidad. En el caso de las situaciones más complejas, se solicita la admisión de estudios especializados. La tarea que lleva a cabo el equipo de admisión se vuelca en una ficha donde quedan registrados los datos relevantes del proceso con el fin de realizar los estudios de seguimiento y facilitar la labor del equipo de investigación. Un sistema computarizado recoge la información en una doble base de datos para admisiones individuales y para admisiones de sistemas vinculares y familiares. Pueden verse a continuación las principales o los principales ítems que se exploran durante el proceso y que sirven para el diseño de indicaciones terapéuticas. Datos básicos de identidad y referencia social. Fuente. Datos familiares de origen y actuales. Genograma. Primera entrevista. Precedentes. Dispositivo. Motivo de consulta declarado. Síntesis de la entrevista. 1. Temas. Particularidades del aspecto y la presencia física. Actitud frente al entrevistador. Evolución de la demanda. Tratamientos anteriores y resultados informados. Antecedentes de signos clínicos significativos. Acontecimientos vitales significativos. Signos diagnósticos autodescriptivos, rotulación, atribución, búsqueda, representación del equipo de admisión, red familiar y social, nivel de expectativas, motivación para el cambio y reactancia. Decisión preliminar, concluye la presentación, otras entrevistas / estudios y cuáles son, derivación a otro centro. Clasificación, sistema clásico, DCM y CD, B, modelo basado en el estilo constructivo, entrevistas subsiguientes. Dispositivo, evolución de la demanda y nuevos elementos significativos, decisión diagnóstica, evaluaciones realizadas, informes adjuntos, indicaciones del tipo de tratamiento, incluyendo formato, duración estimada, sus objetivos, sus expectativas de resultados y el seguimiento del caso. Lo que a mí me pasa. Abro entrevista. Admisor, ¿en qué puedo ayudarte? Manuela, estoy tratando de solucionar una cosa. Como le expliqué a la chica, integrante del equipo de admisión, a mí me diagnosticaron, ya van a ser hace 4 años, más o menos, fobia social, por un episodio que tuve y que dejé la facultad. Bueno, fui dejando hasta que al final ya no salí de mi casa. Se me empezó a caer el pelo y ahí me llevaron al médico, al psiquiatra, y ahí me dijeron que tenía fobia social. Y bueno, allí me dijeron que no fuera a la facultad por ese año. Después empecé a ir a la facultad y empecé otra vez a poder salir y hacer todo, pero siempre con esa dificultad que tuve toda mi vida. Estoy nerviosa, cosas que son pavadas para otros, pero que a mí me limitan mucho. Me pongo nerviosa y entonces, por ejemplo, me dan un informe y yo, de los nervios, para controlar los nervios, no retengo lo que me dijeron y salgo y digo, ¿qué me dijeron? Cierro entrevista. Con frecuencia, los pacientes responden a la invitación inicial describiendo una situación de padecimiento, alguna forma de malestar, de dolor, algún problema que afecta a sus vidas. Cuando ello ocurre, la perturbación, los síntomas referidos operan como un organizador para la admisión y el equipo sigue una ruta diagnóstica procurando determinar los detalles de la experiencia del padecimiento, el momento de aparición, las circunstancias que rodearon su inicio, las alternativas ocurridas a lo largo de su evolución, las estrategias intentadas para resolverlo, la manera en que afectó su vida y las consecuencias que ocasionó en los distintos planos y niveles de su experiencia. Un importante grupo de pacientes se presenta en la entrevista a través de otra puerta, sin hacer referencia directamente a un malestar. Se trata de una mirada de situaciones que varía entre aquellas personas que dicen consultar a instancias de un tercero hasta que aquellas otras que se manifiestan deseos de recibir ayuda sin que se medie una circunstancia penosa, al menos de manera franca. Quienes nos consultan impulsados por el deseo o la necesidad de otros, a veces muy presionados. Cónyuges amenazados de ser abandonados, empleados, estudiantes enviados por jefes y tutores preocupados por su rendimiento, pacientes de médicos fanáticamente defensores de la psicoterapia. Sean o no razonables los motivos subyacentes a estas consultas, algunos de estos pacientes nos plantean máximas dificultades durante el proceso de admisión hasta lograr ordenar una demanda. Abro entrevista. Admisor. ¿Qué te trae por aquí? Natalia, en realidad me trae que vivimos en pareja con mi actual marido hace 2 años. Nos casamos hace un mes y nos estamos matando, pero peleando todos los días porque pasan muchas cosas, que algunas se me escapan de las manos y no las puedo arreglar ni yo misma.
Necesito que alguien me guíe o me ayude porque sola no puedo. Él me dijo hace 2 días que si esto sigue así, nos separamos. Yo tengo 32 años, conocí mucha gente, salí con muchas personas y lo elegí a él porque lo quiero a él. A pesar de muchas cosas que no me gustan, quiero estar con él. Me costó mucho llegar a esto, a formar una pareja. Yo sé que la mayoría de las cosas están en mí, porque tengo que aprender a ser más tolerante, más dócil, menos posesiva. Cierro entrevista. ¿Y quiénes llegan hasta nosotros buscando que le ayudemos a promover su desarrollo personal? No pertenecen a un grupo en particular y son, por el contrario, algunos de los que facilitan más nuestra labor en esta etapa. Solo en esta etapa. Abro entrevista. Admisor. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Gastón. Pero qué buena pregunta. Bueno, yo hace rato tenía ganas de hacer alguna terapia. Más que nada ahí me siento confundido con algunas cosas, o no sé, siento que hay cosas que no tengo muy claras y creo que alguien de afuera puede llegar a ayudarme un poco. Admisor. ¿Y cuáles son esas preguntas que te inquietan? Gastón. Y muchas existenciales, del futuro de uno, de la profesión, de la pareja, de todo. Y bueno, justo ahora me mudé hace un par de meses solo, así que me han agudizado algunas de esas preguntas. Cierro entrevista. La exploración inicial tiene como finalidad saber si la persona que tenemos enfrente a nosotros puede ser considerada como un paciente eventual y en ese caso si estamos en condiciones de ofrecerle nuestra asistencia o es preferible derivarlo a otro centro asistencial. El consultante tiene que aportar pruebas para convencernos que requiere el trato de un paciente. Debe transmitirnos no solo una determinada necesidad, sino también una disposición para cumplir con ese rol. Una de las principales competencias de un admisor es tener sensibilidad y rapidez para decidir cuándo un consultante debe ser orientado en otra dirección para recibir la ayuda pertinente, sea porque requiere otro tipo de asistencia u otro profesional mejor entrenado para tratar ese problema específico. Además, es necesario calibrar la disposición que muestra el paciente para cumplir con los requerimientos de un eventual proceso terapéutico. Muchos pacientes fracasan en este punto por inseguridad, temor, inexperiencia o simplemente por desconocimiento. Ponderar correctamente esas circunstancias es una decisión fundamental para continuar con los pasos que ponen en marcha un tratamiento o para sugerir un compás de espera. Los registros de nuestro equipo de admisión, iniciados en 1987, muestran que cerca de un 30% de las personas que realizaron una consulta no iniciaron ningún proceso terapéutico, al menos en ese momento, de tal que quienes no recibieron una indicación terapéutica se encontraron algunos consultantes que iniciaron un compás de espera, varios reconsultaron e iniciaron luego alguna terapia que resultó efectiva. Son casos que alimentan a emplear criterios estrictos para evaluar la convivencia de continuar con el proceso de admisión. Los factores más relevantes a los que apunta la exploración inicial incluyen la estimación del grado de malestar subjetivo, la severidad del trastorno, el grado de urgencia con el que vio el paciente su situación, las estrategias de afrontamiento dominantes, el nivel de resistencia, la red social de apoyo con que cuenta, las experiencias terapéuticas previas. Los factores elegidos determinan la influencia del modelo basado en la selección sistemática de tratamientos. La exploración se completa con la información habitual sobre los principales variables básicas, así como el análisis de eventos excepcionales que han jalonado la vida del paciente, incluyendo los antecedentes sobre la salud en general y los cambios de radiación más significativos. La idea que sobrevuela la primera entrevista, cuando hemos reunido datos suficientes para seguir adelante con el proceso diagnóstico, es arribar a un juicio preliminar y abrirse camino a través de un árbol de decisión cuyo punto final será, eventualmente, el inicio de alguna forma de tratamiento psicológico, farmacológico, combinado o de otro tipo. En este último caso se incluyen condiciones como la ayuda psicopedagógica o la inclusión dentro de un programa multinivel en el que se aplica en el caso de los trastornos alimentarios. Hay 3 funciones cognitivas que exploramos en especial en el curso de todo proceso diagnóstico: la rotulación, la atribución y la búsqueda, que hace un ratito la nombrábamos. La primera suele contener la síntesis del relato del paciente al contarnos lo que le pasa. Las otras 2 corresponden a funciones que suelen estar más encapsuladas dentro de dicho relato y pueden requerir una investigación más fina de parte del entrevistador.
La rotulación. Cada paciente le da un nombre a lo que le aqueja. En esa designación reúne y sintetiza sus conocimientos sobre su malestar o sobre aquello que lo motiva a consultar. Utiliza para hacer los aportes de la psicología popular, igual que a esa denominación, las observaciones que ha realizado sobre sí y las que ha recogido de los otros en su integración cotidiana. Esta operación cognitiva refleja el intento por organizar una situación que le plantea mucha incertidumbre. Con frecuencia, el rótulo reúne uno o varios síntomas, angustia, depresión, por ejemplo. Cuando el motivo de consulta está vinculado con un fenómeno situacional, el paciente suele tener más facilidad para rotularlo. Fracaso en los estudios, dificultad para formar una pareja, etc. Abro caso. Agustina, entonces, ¿por qué vengo? Por el tema pareja, que siempre, o sea, tengo una historia familiar complicada, de padres, hermanos, una familia bastante patológica, por lo cual hice todos esos 2 años de terapia. Y el tema pareja nunca, como que nunca lo toqué en profundidad, a pesar de nunca haber logrado una buena pareja. O sea, hice un montón de logros en otros aspectos, pero no en el tema pareja. De hecho, me casé y me fue mal. Y para mí es como fundamental tener una pareja, formar una familia, tener hijos. Entonces, bueno, por eso estoy acá. Cierro entrevista. Por el contrario, la dificultad de un paciente para rotular su problema suele presentarse cuando la condición clínica es compleja. Los pacientes más severos tienen grandes inconvenientes para denominar su malestar. En las situaciones más extremas, algunos pacientes se encuentran frente al abismo de no poder darle nombre a lo que les pasa. Se sienten sobrepasados por su padecimiento y el desequilibrio que experimentan es tan marcado como para impedirles incluso dar una forma lógica a su sufrimiento. Es lo que ocurre en las situaciones donde predomina un estado confusional o obnulación de la conciencia para poder encontrar tantas situaciones consecutivas a un hecho traumático muy grave o a un proceso de degradación psicótica. Abro entrevista. Ismael. Y en realidad lo que me pasa es que uno no sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Es lo que me está pasando hace un tiempito, agobiado un poquito por todas las precisiones y las presiones laborales. Uno es un poco adicto al trabajo, no sé poner límites a las cosas, si se puede decir. Así que eso es la visita y la charla y empezar a hacer terapia para organizar un poquito la cabeza, si se puede decir, ¿no es cierto? Porque uno, no sé si decir últimamente, porque hace 6, 7 años que uno viene con una carga de presiones laborales que cada vez me cuesta más llevarla y alivianarla y me está trayendo problemas familiares. Cierro entrevista. Por nuestra parte, al escuchar el relato de un paciente también necesitamos definir de qué se trata su motivo de consulta. Procuramos saber lo que ocurre traduciendo sus manifestaciones a nuestro idioma y estructurando con las reglas del modelo teórico que guía nuestra tarea. Rotular lo que plantea la persona que tenemos frente a nosotros es una acción que supone diversos movimientos. Buscamos determinar si tiene o no un problema para que pueda ser útil nuestra ayuda, y en caso afirmativo procuramos identificar el trastorno, el problema o el conflicto que lo aqueja y sus cualidades o componentes. De hecho, luego de observar lo que nos manifiesta, lo que nos dice, pero también lo que nos muestra con gestos y actitudes, y lo que inferimos a partir de esa observación directa, comenzamos a tejer una primera hipótesis. Si los signos dominantes reflejan una caída en el estado de ánimo, podremos concluir que el paciente padece de una depresión o que atraviesa un estado depresivo o que es una persona depresiva. Cada uno de esos nombres está asociado con situaciones clínicas diferentes y nos orienta a su vez, indicando las preguntas que será conveniente realizar a continuación y las decisiones que haya que adoptar con posterioridad. Las categorías psicopatológicas clásicas siguen teniendo vigencia, más allá de las críticas teóricas y metodológicas que se levantan contra ellas. Distintos fenómenos vinculados con las dificultades en el estado de ánimo pueden dar lugar a que pensemos que una persona padece una depresión, episodio depresivo mayor unipolar, o un estado persistente depresivo, distimia, o que es una persona depresiva, trastorno de personalidad depresivo. Diversas concepciones han levantado fuertes objeciones a la rotulación, sobresaliendo la de enfoques sistémicos de primera generación. Su tesis tenía mucho sentido. Sostenía que si se confirma al paciente en la rotulación con que él y o sus semejantes se refieren a su dificultad, tiende a reforzarse el carácter negativo de la
experiencia y el paciente corre el riesgo de quedar atrapado por la representación que su rotulación le impone. Es preferible, en esa circunstancia, que el paciente aprenda a reconocer que su situación es la de alguien que tiene ciertos sentimientos, por ejemplo, tristeza y desazón, pero que aquello no anule su acceso a la observación de qué acciones acompañan esos sentimientos y qué efectos producen sobre los demás. Por ejemplo, el sorprendente fenómeno de lograr, a raíz de su estado, que otros se ocupen de sus obligaciones y se responsabilicen de lo que él o ella abandonan. Este enfoque muestra una faceta muy pertinente para comprender ciertas dificultades de una situación clínica. La manera de designar la condición que lo aqueja puede ser un obstáculo para el paciente, una piedra en el camino, especialmente en esta época donde el acceso a Internet puede proveer, entre otras cosas, una brutal cantidad de información que puede desorientarnos y llenarnos de temores innecesarios. Últimamente nos encontramos en el curso de la primera entrevista que es conveniente sugerirle a un paciente que desafíe el modo en que denomina su perturbación y lo que cree saber sobre ello. En la actualidad contrastamos con frecuencia la facilidad de muchos consultantes para explicar un rótulo cerrado, que clausura la investigación fenomenológica de su experiencia entre quienes dicen padecer un ataque de pánico. En la historia contemporánea de la salud mental, pocas entidades psicopatológicas han logrado tanto éxito para imponerse entre la población. A ello contribuyen diversos factores y el fenómeno genera múltiples consecuencias. Algunas francamente negativas, como el hecho de que muchas personas están convencidas de que padecen algo que no se corresponde con nuestras observaciones clínicas. La difusión y el marketing de un cuadro nosológico puede terminar efectivamente por imponerlo aún a personas que no lo padecen. La investigación que realizamos en torno al fenómeno de la rotulación en nuestro abordaje persigue otros fines. Buscamos en la operación que todo el sistema mental realiza, procurando darle un nombre a su experiencia, en un primer intento para lograr organizarla. Esta operación la hacen, resulte útil o no, sea o no menos controlable, tanto el paciente como el entrevistador. El paciente en el acto de pedir ayuda y nosotros en nuestro afán para comprender expresamos el firme propósito de encontrar un puente que permita acortar la distancia inicial que media entre ambos. El valor inicial de esta rotulación radica no tanto en el grado de certidumbre que posee ni en su capacidad para situar el motivo de consulta dentro de una determinada categoría psicopatológica. Lo fundamental es testear desde un primer momento el nivel de congruencia que existe entre el sistema mental del paciente y el nuestro. Estamos aplicando allí uno de los principios fundamentales de la psicología cognitiva, la necesidad de elaborar modelos que permitan acercar los enunciados de la psicología cotidiana con los de la psicología científica. Esta última tendrá validez ecológica suficiente en la medida en que estas distancias sean lo más cortas posibles. Una recomendación para admisores. Al finalizar el primer encuentro, no deben olvidar transmitir al paciente su propia definición del problema que les ha presentado. Ese acto tiene gran importancia y no deben ahorrarse tiempo y esfuerzos hasta lograr una comunicación que produzca un feedback adecuado en el paciente. Muchas veces esto constituye una primera intervención que brinda por sí sola mucho sostén, especialmente cuando la persona se ve abrumada por una compleja situación emocional. Queremos entendernos con el paciente, no solo entender teóricamente lo que ocurre, sino que entienda también que nosotros lo entendemos. Por eso mismo, cuanta mayor congruencia exista entre la rotulación del paciente y la nuestra, tendremos asegurados el primer paso para avanzar en nuestra investigación al tratar su solicitud de ayuda. Cuando no tengamos acuerdo, deberemos realizar operaciones adicionales para resolver esa distancia. Y esto no siempre será fácil. Un corolario importante que se deduce de ello es la siguiente: que el paciente pueda definir su malestar cumple una función orientadora, pero al mismo tiempo puede ser una fuente de resistencia y en consecuencia un primer obstáculo para nuestra intervención. La atribución. Todos los seres humanos atribuyen cada cosa que les ocurre a algo, y aunque podemos tolerar cierto grado de incertidumbre a ese respecto, variable en cada individuo, seríamos incapaces de sostener nuestra experiencia si no encontráramos alguna forma de explicar el origen de lo que nos pasa. Al hacerlo,
recurrimos tanto a principios causalistas como finalistas, pero lo importante es poder depositar en algún modelo explicativo las razones que supuestamente dan cuenta de nuestras acciones. Dicha atribución no se traduce necesariamente en representaciones conscientes. Los archivos explícitos de la mente participan, por el contrario, escasamente en esta operación. En la mayoría de los casos, nuestras atribuciones son procesos implícitos que guían nuestro comportamiento aunque no tengamos registro de ello. Con la atribución ocurre algo semejante a la rotulación. Cuanto más difícil le resulta al paciente precisar la atribución de sus acciones y de sus estados, tanto más probable es que nos encontremos frente a alguien que tiene serias dificultades para organizar su actividad psíquica. Por el contrario, la mayoría de quienes se desempeñan con desenvoltura en la vida cotidiana, aun cuando padezcan de síntomas agudos o persistentes, tienden a atribuir sus experiencias, tanto funcionales como disfuncionales, de manera consistente en esa explicación que delimita la comprensión de la experiencia disfuncional y enmarca los cambios que pueden ensayarse. Abro entrevista de caso. Martín. Bueno, uno de los problemas desde siempre es el que me cuesta socializarme con las personas. Es algo que siempre fue así desde chiquito y es algo que deseo cambiar. No sé por qué las personas son introvertidas, es decir, no sé qué causa que alguien sea así, pero yo lo soy. Me considero que soy lo que se consideran antisociables, o sea, en cierta forma me cuesta relacionarme y reconozco que soy malhumorado también. Y no sé, es como que hubo un momento en mi cabeza que hizo clic y quería ser diferente y dejar de ser como soy. Cierro entrevista. Las hipótesis atribucionales se formulan en torno a tres operaciones principales: el locus o localización, la estabilidad y el grado de control. Todas son expresiones referidas a la manera en la que el individuo organiza su propia teoría sobre la relación con el mundo. El locus se refiere al ámbitos o procedencias que da origen a una situación. Se trata de una dimensión cuyos extremos oscilan entre lo interno y lo externo. La dominancia de un locus externo señala lo que la persona atribuye que le ocurre a algo que él sitúa en el ámbito exterior. Los pacientes antisociales y aquellos que experimentan fuertes sentimientos paranoides suelen ser un ejemplo paradigmático de ello. En cambio, los individuos que muestran importantes signos melancólicos representan el polo opuesto, y en ellos observamos la presencia de un locus fuertemente interno como la explicación de sus dificultades. Los primeros proyectan la amenaza, la responsabilidad y la culpa a algo de la gente del mundo exterior, mientras que estos últimos manifiestan una intensa disposición autoacusadora. Como reza el refrán, ningún extremo suele ser bueno, pero si en cualquier persona se nos pide ayuda, necesitamos encontrar voluntad para cambiar. Cierta inclinación hacia explicaciones centradas en un locus interno será casi con seguridad un indicador de resultados mejores que lo contrario. Precisamente muchas veces en un primer contacto con el paciente, la devolución del admisor estará condicionada por la necesidad de intentar aumentar la percepción del consultante respecto a su participación en la generación de las dificultades que padece. Abro entrevista. Admisor. Tome asiento, Inés. ¿Qué la trajo por acá? Inés. Lo que me trajo por acá fue algo que me superó. La enfermedad de mi hijo. Tuvo meningitis viral aguda. Estuvo 5 o 6 días en coma, con una recuperación buena. Ahora está bien, pero yo quedé mal. Estuve parada sin dormir al lado de él. Lo veía mal y me sentía física y anímicamente mal. Porque esos días sin dormir no estoy habituada y el dolor de verlo al chico. Admisor. ¿Qué edad tiene él? Inés. 19. Admisor. ¿Ahora está bien? Inés. Sí, está bien, pero esto es demasiado pesado. Soy muy omnipotente. Me cuesta decir esto no lo puedo resolver. En general lo resuelvo casi todo yo sola, pero esto me sobrepasó. La paciente describe detalles sobre el proceso viral que produjo la meningitis de su hijo y algunas características de este, como ser deportista, buen estudiante, sano y fuerte. Admisor. ¿Qué le hace pensar a usted que necesita alguna terapia? Lo que le pasó parece realmente muy fuerte y puedo ayudarlo a salir adelante. Inés. Yo creo que si bien hay un virus o bacterias que atacan al físico, creo que yo también algo debe estar haciendo mal,
porque no es la primera enfermedad que el chico tiene. Lo tuve de soltera, sola. Estuve embarazada sola. Yo al año y medio tuve síndrome urétrico hemolítico. Fue una cosa bastante similar, porque también estuvo en coma. Es un chico que tuvo bastante asma, es alérgico, tuvo un montón de problemas. Yo hago todo lo que puedo por él, pero a lo mejor debe estar haciendo algo mal, o por omisión quiero ver cómo puedo favorecerlo para estar mejor o con las defensas más altas. La estabilidad de la atribución describe la percepción que tiene el paciente respecto al curso que siguen los fenómenos que son responsables de su malestar. Algunos pacientes tienen una representación de que esas causas son muy estables. Esas personas, al ver su malestar como algo que no varía aun cuando también las condiciones en que viven y cuando miran hacia atrás, sin duda también hacia adelante, ven la evolución de sus dificultades como una planicie. Muchos pacientes que muestran signos de un trastorno de ansiedad generalizada permanecen a este grupo. Son personas que dicen que su padecimiento es de toda la vida, que sufren desde su infancia. También podemos ubicar a este grupo algunas modalidades de trastornos de la personalidad, como pueden ser obsesivos y esquizoides. En el extremo opuesto encontramos aquellos para quienes las causas de su sufrimiento oscilan de acuerdo a las circunstancias o varían con el transcurso del tiempo. La experiencia disfuncional de los pacientes bipolares es paradigmática en este sentido, y también la encontramos con frecuencia en pacientes histriónicos y trastornos límites. La controlabilidad se refiere al grado de dominio que el paciente cree tener sobre su situación disfuncional. Los pacientes suelen experimentar esta situación como algo incontrolable para ellos. Esa vivencia es un fenómeno fuerte en cualquier perturbación. De allí que el anhelo de los pacientes es con frecuencia poder alcanzar un buen nivel de agencia personal, acorde con lo que viven muchas personas en su vida cotidiana cuando sienten que sus vidas funcionan y que tienen control de ello. Sin embargo, no todos los pacientes comparten la intensidad del sentimiento de incontrolabilidad. Nuevamente encontramos una dimensión que en su polo de máxima expresión se corresponde a los pacientes aquejados por reacciones de ansiedad consecutivas a acontecimientos muy traumáticos o con pacientes cuya perturbación se desencadenó en la forma de un quiebre, un brote o una ruptura con el sistema mental. Abro entrevista. Admisor. Cuando ocurren las crisis, ¿encontró que tiene relación con algún tipo de circunstancias? Paco. Sí, lógico. En general yo cuando no me siento seguro es cuando ocurren, pero yo busco de no sentirme. Busco sentirme siempre seguro, por eso digo que no tomo determinadas actividades, por ejemplo, viajar donde no conozco. Admisor, eso entendí. Pero por ejemplo, las crisis, las últimas que ha tenido, ¿ocurrieron en qué circunstancias? Sí, Paco, si usted quiere que yo le diga concretamente, yo hace media hora me tomé una pastilla. Admisor, ¿y qué pasaba? ¿Pasaba algo en particular? Paco, no, porque tenía que venir aquí. Admisor, porque tenía que venir aquí. Paco, lógico, para mí es importantísimo esto. Son más de 20 años de no consultar. Yo creo que cualquier cosa que a uno lo mueva a una vida más estructurada y mirarse a uno a las cosas que realmente le causan dificultad y donde sabe que hay dificultad, lo mueven a uno, ¿no? Evidentemente. Y sentí cierto movimiento y bueno, tomé una pastilla y a otra cosa. No es que yo me resolví mi problema tampoco. Admisor. Pero lo alivian en este momento. Paco, me alivia mucho, me da cierto equilibrio. Poder, inclusive dialogar con más equilibrio con usted, porque si no, estoy así temblando, obviamente, no voy a poder tener el mismo diálogo, obviamente. Voy a estar pensando que me voy a caer acá. Eso es lo que yo vengo a buscar acá. Esto sería parte del objetivo que yo tenía, tratar de tener un buen diálogo, mostrarme tal cual son mis cosas para que usted pueda hacer un diagnóstico sobre mi tema, ¿no? Cierro entrevista. Los pacientes que tienen sensaciones más marcadas de falta de control sobre su disfunción estarán sin duda más inclinados a recibir asistencia por vía de medicamentos. Los psicofármacos suelen ser una herramienta terapéutica adecuada con los pacientes cuando no presentan un buen balance atribucional, en especial ante la falta de o ante un exagerado locus internos, así como frente a la vivencia de una intensa incontrolabilidad. En cambio, el grado de estabilidad atribuido al malestar es un criterio menos importante para elegir entre psicoterapia y o farmacoterapia.
aunque sirve en buena medida para seleccionar un formato de psicoterapia en particular. La presencia de sesgos atribucionales extremos de estabilidad e inestabilidad respecto del malestar suelen indicar una elevada resistencia al cambio, operan como obstáculos para la consolidación de una buena relación terapéutica. Para el estilo altamente estable es recomendable recurrir a la aplicación de dispositivos interaccionales, grupos, familias. Para el estilo altamente inestable conviene considerar el empleo de un formato terapéutico que puede implementarse con una frecuencia flexible de sesiones. La búsqueda. Las personas comienzan relatando la naturaleza de su malestar y eventualmente ingresan luego de la narración de su historia personal y de las vicisitudes que la atravesaron. Nos muestran las marcas de su dolor, sus estados de ánimos afectados, las señales físicas del abandono, del miedo en sus rostros, de su desprolijidad. Nos hablan de sus síntomas y los exponen como parte de la actualización que acompaña el movimiento de los fenómenos clínicos. Pero a partir de lo que observamos, no es fácil deducir fácilmente en qué consistirá el trabajo terapéutico. ¿Qué relación hay entre lo que los pacientes dicen padecer, lo que manifiesta su sufrimiento y los que esperan y quieren lograr con su consulta? ¿Qué buscan? Abro entrevista. Leo. ¿Qué me lleva a la terapia? Hay una cierta temática que está relacionada fundamentalmente a mi profesión, creo yo. No solo mi profesión, pero que por algún lado hace síntomas. No puedo explicarlo bien, pero me perturba. Me perturba también la relación con mi mujer y creo que secundariamente la relación con mis hijas. El punto central creo yo sería... No sé si es una actitud infantil que se mantiene a lo largo del tiempo. Creo que tiene que ver con una mirada, una representación de mí mismo que tal vez me gustaría trabajar y cambiar. Cierro entrevista. Existen situaciones en las que los pacientes no tienen dificultades para expresar de manera explícita y directa dicha búsqueda. Dicen lo que quieren lograr e incluso pueden ser detallistas en ello, incluyendo los tiempos que estiman de durar el tratamiento y la forma en que tiene que llevarse a cabo. Este es otro fenómeno novedoso que observamos en las consultas. Los pacientes suelen anticiparnos cuál es la forma y la duración del tratamiento que creen que les resulta conveniente o que están dispuestos y o interesados en comenzar. Esto puede ser muy orientador en algunos casos, pero también muchas veces es una pared difícil de atravesar. También nos encontramos muchas admisiones donde el consultante no tiene claro nada de esto y el terapeuta debe intervenir muy activamente para tratar de averiguarlo. A veces el paciente puede verse sorprendido frente a ello y viene a descubrir que lo que buscaba con la consulta no era tan sencillo como suponía y que puede estar situado en una zona muy distal respecto al núcleo vivencial de su malestar. En realidad, cuando tomamos la decisión de asistir terapéuticamente a un paciente, cualquiera sea el tratamiento que le proponemos, debemos prestar mucha atención a esa búsqueda. Nos marcará el rumbo, en ella nos apoyaremos para fijar los objetivos y dentro de su marco evaluaremos los recursos disponibles en el paciente para intentar los cambios necesarios. Abro entrevista. Admisor. Bueno, vienen de parte de la doctora E, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que le está pasando? Celia, madre. Contale vos, se dirige a su hija Esther. Jesús, padre. Bueno, voy a hablar yo. Bien. Venimos arrastrando un problema que es obviamente muy serio con respecto a la salud de Esther. Está dentro de lo que podemos llamar una persona con síntomas de bulimia. De hecho, ya está dentro de ese cuadro. Y es algo a lo que no encontramos la vuelta porque ella no tiene predisposición, porque quizás intenta o quiere pero no encuentra los medios. Hemos probado con otras terapias y no... Asesor, ¿probaron con otras terapias? Jesús, sí, con... Celia, sí, fuimos a varios hospitales. Jesús, y no está dando resultado y esto no sé, se nos está escapando de las manos. En principio fuimos a la Asociación de Trastornos de Alimentación y nos desalentaron. En fin, estamos buscando alternativas serias o por lo menos creo que no es todo serio, ¿no? Estamos buscando resultados, nos gustaría poder ayudarla. Asesor, en la Asociación de Trastornos de Alimentación. ¿Qué pasó? Jesús, vamos a decir, nos hicieron muchos cuestionamientos. En un principio nos dieron referencias buenas y en otras no tanto. Entonces estábamos entre que sí y que no, entre que es bueno y que es malo, entre que había resultados y que no había resultados. Celia, y principalmente ella no quería ir ahí. Asesor, ¿no querías ir allí, Esther? Esther, fuimos una vez nosotros y nos tomaron una entrevista que ya no me gustó. Asesor, ¿por qué no te gustó? Esther, qué sé yo, sentí que era como re poco interés que había.
al tomarme todo, al hacerme todas las preguntas. No sé, no me gustó. Como ellos se manejan tampoco. Es todo así grupal. Esas cosas no me gustan. Por eso no me gustó de un principio. Asesor, ¿hiciste otros tratamientos? Esther, sí. Asesor, ¿qué tratamientos hiciste? Esther, también iba al psicólogo, al psiquiatra, tenía nutricionista, tenía todo, pero no, tampoco. Asesor, ¿tampoco te resultaba? Esther, fui bastante tiempo, 8 meses. No, lo mismo, no me gustó. Celia, no, que no le gusta casi nada. Fuimos al hospital F, estuvo poco tiempo allí, no le gustaba la psicóloga. Era un grupo de psicólogos, nutricionista y clínica médica. Fuimos al hospital E y pasó lo mismo. Después fuimos a parar a la universidad D y ahí fue donde más tiempo estuvo con una psicóloga y ahora ya no quiere saber nada. Asesor, ¿y por qué no te resultó? Esther, no sé, no me gustó. Va, al principio estaba todo bien, me gustaba. Después, Jesús, quizás, ¿por qué? Perdón que acote algo, quizá también tenga que ver con los tiempos de ellos. Le decían, no tengo un horario para vos, veo dónde te ubico. Entonces es como que ella ya percibió que sintió como que tenía que acomodarse, o ella pretenden que tengan más interés en ella. Esther, no es más interés, pero si una persona no te da llena desde el principio ya no me resulta, no me gusta ir. Además iba y siempre hablábamos de lo mismo, siempre me sacaba el mismo tema y siempre me decía hace esto, hace lo otro y capaz que iba a la otra sesión y no se acordaba de lo que habíamos hablado en la sesión anterior. Yo no sé para qué anotaba las cosas, no me gustó, eso es lo que no me gustó. Cierro entrevista. La declaración del motivo de consulta y la manifestación de lo que se espera conseguir con esa consulta y eventualmente con un tratamiento posterior constituye el marco dentro del cual el clínico deberá proceder a elaborar un diagnóstico y un pronóstico que marquen el camino de la intervención y del diseño terapéutico. La columna vertebral de este proceso será la elaboración de un juicio clínico. ¿Con qué elementos lo componemos? En primer lugar, nos basamos en la psicopatología del paciente, pues puede darnos una buena idea, cualquiera sea su variante, de la condición disfuncional que lo atraviesa. Pero existen otras variables que son determinantes en la conformación de la demanda. Las variables sociodemográficas y otros factores que componen el sistema vital del paciente ayudarán a confeccionar un cuadro de situación sobre qué y cómo la pasa el cliente y qué sería bueno para él en términos genéricos. Pero como cada individuo es una ecuación tan personal, sus oportunidades para mejorar están sujetas a su disponibilidad más allá de lo que parezca deseable a otros, terapeutas, que vemos su situación siempre con cierta distancia. Es su vida y también su tratamiento, por lo tanto los objetivos que adoptará su terapia estarán condicionados por los límites de las posibilidades y del esfuerzo que esté dispuesto a realizar para modificar su situación, más allá de todo lo que pudiera parecernos buenos a nosotros, para él o para ella. Muchos pacientes buscan aliviar o mitigar sus síntomas y, de ser factibles, eliminarlos totalmente. Otros pacientes están interesados en resolver problemas interpersonales, incluso aun cuando determinados síntomas se mantengan. También vienen a consultarnos personas que se encuentran asedidas por conflictos que los desbordan en algún momento de su vida y buscan superarlos modificando su condición y su proyecto personal. Estos no podrán, en primer lugar, la supresión de sus síntomas o la resolución de ciertos problemas. Su fin primordial será alcanzar la sensación de que mejoran su competencia en la vida, que sus acciones se pueblan de sentido y que pueden avanzar en dirección a su realización personal. Para quienes el objetivo primordial es la supresión sintomática, los tratamientos por medio de psicofármacos, así como psicoterapias focalizadas, pueden ser la mejor propuesta, pero en cambio cuando el paciente está interesado en modificaciones que lo ayudan con aspectos más nucleares de su modo de ser y el modo en que tiene organizada su vida, el tratamiento no podrá soslayar un camino de elaboración que requiere tiempo, que puede enfrentar vaivenes y donde será necesario desafiar aspectos centrales de su universo de creencia. Devolución diagnóstica y pronóstica. El paciente que vino a consultarnos ha depositado sobre nosotros la responsabilidad de interpretar lo que le ocurre para saber qué camino tiene que seguir. Las estrategias posibles son múltiples. Podemos volver a entrevistarlo para obtener más y mejor información. Podemos aplicar instrumentos de evaluación sobre aspectos generales de su actividad mental o sobre algunas zonas específicas de su comportamiento. Podemos incluso citar a otras personas significativas. Lo más frecuente son los familiares. En algunas situaciones esto será una
prescripción regular, como cuando tenemos que ocuparnos de los problemas de un niño, un adolescente o de una persona discapacitada. También podremos apelar a este recurso cuando pensemos que el compromiso del sistema de relaciones primarias de la situación primarias del paciente ocupa un lugar preponderante en el mantenimiento de la situación disfuncional. Esto ocurre con frecuencia en el caso de las rupturas de vínculos dentro del seno familiar, las conductas adictivas, algunos trastornos de la personalidad, como el caso del paciente con trastornos límite de la personalidad, y en cualquier condición compleja de consulta. Independientemente del camino que elijamos, para cada caso, cada paciente estará a la espera de una devolución de nuestra parte. Con ella debemos transmitirle nuestra impresión diagnóstica y pronóstica. El paciente necesita saber qué pensamos que le pasa y qué perspectivas vemos para su futuro. A veces esa tarea se ve simplificada porque nos piden poco y está bien dispuestos para entender nuestra explicación. Pero a veces los pacientes son reactantes y ellos se expresan en el que ponen trabas y cuestionan nuestras explicaciones. Cuando este último ocurre, sabemos que estamos frente a un paciente con el que tendremos que trabajar arduamente para que mejore su situación. Pero, curiosamente, también encontramos en ese grupo a algunos de los pacientes con los que logramos los éxitos más notables. Y aquí una de las situaciones contraintuitivas que nos brinda la tarea. No es entre los pacientes más fáciles con los que tendremos que obtener los éxitos más rutilantes e incluso los que suelen producirnos mayores satisfacciones. Y esto no es solo consecuencia de que nos satisfaga vencer obstáculos. Es que entre los pacientes resistentes con quienes es posible seguir adelante y progresar en el tratamiento encontramos a menudo personas que producen los procesos de cambios más profundos. Compartir con el paciente nuestro diagnóstico es una tarea ardua. Se trata de convertir en términos de lenguaje cotidiano fórmulas que están escritas en un lenguaje erudito. Es algo necesario pese a que algunos terapeutas siguen obstinados todavía hoy en día en que los pacientes deben soportar su yerga estoicamente, aun cuando ese lenguaje les resulte casi incomprensible. Hay en ello un problema que no solo es cuestión de las dificultades que acarrea una traducción, sino que para muchos pacientes la terminología técnica puede ser una fuente de irritación al encontrarse perdido en una maraña que los desorienta. A muchos pacientes no puede gustarles escuchar lo que observamos en él. Podemos y debemos trabajar para encontrar la mejor fórmula para establecer un puente que nos acerque. Sin duda les disgustará escuchar con las mejores palabras que encontremos que su personalidad hay rasgos paranoides, que desconfía de los demás y que se sienta amenazado de manera exagerada, o que vemos signos histéricos que se relaciona de manera muy superficial y que tiene una preocupación desmedida en llamar la atención a toda costa. Sin duda, por lo general, será más fácil transmitirle al paciente un diagnóstico vinculado con áreas específicas de la conducta más que disfunciones que afectan la personalidad en general. La transmisión de esa evaluación constituye, a nuestro juicio, un primer acto psicoeducativo que preceda las intervenciones propiamente terapéuticas. Muchas veces ese acto tiene en sí mismo un alcance terapéutico muy potente y el paciente reduce la ansiedad provocada por su disfunción gracias a las señales que el entrevistador lo ha comprendido y que está dispuesto en condiciones de ayudarlos a resolver ese problema. Más aún, cuanto más desenvuelto se muestra el terapeuta, especialmente si puede transmitirle que ese problema es algo frecuente y de ningún modo algo inusual, el paciente tenderá a reducir su inquietud inicial. Por supuesto, retornando a la singularidad señalada en un comienzo del capítulo, también encontramos situaciones en las que el consultante puede sentir cierta frustración al descubrir que su perturbación no es en ninguna medida algo especial. Poder transmitirle al paciente un diagnóstico y que éste lo acepte es el primer paso para poder formular objetivos terapéuticos. Dicha operación debe ir seguida con la exposición del pronóstico correspondiente, pues toda presentación de una disfunción implica el conocimiento de lo que el paciente puede esperar de un tratamiento y también de las eventuales circunstancias de no iniciarlo. No es necesario que el pronóstico sea una predicción infalible y detallada. Lo primero que el paciente necesita saber es la expectativa de recuperación que observa el terapeuta, en base a los conocimientos que la investigación arroja en la materia. Algunos formatos generales suelen ser suficientes para esa presentación.
comunicar el grado de mejoría probable, la extensión estimada para el tratamiento y cuán costoso, en el sentido más amplio de la palabra, puede resultar, incluyendo las actividades que deberán cumplirse en ese proceso. Este último punto, por ejemplo, suele mostrar una línea demarcatoria franca entre quienes se inclinan por recibir medicación en lugar de alguna forma de psicoterapia. Muchas personas prefieren tomar pastillas, pues ello significa una participación más sencilla en el tratamiento. Solo deben limitarse a cumplir con la toma del medicamento y a realizar los controles correspondientes. Como contrapartida, algunas contraindicaciones de los psicofármacos pueden predisponer al paciente negativamente a ingerirlos. Con frecuencia, algunos terapeutas, especialmente los más jóvenes, muestran reparos con respecto a explicitar el pronóstico. Sus inquietudes más habituales hacen pie en los riesgos de anticipar fenómenos que son muy dinámicos por naturaleza, especialmente cuando las indicaciones terapéuticas son abiertas y extensas en el tiempo. Hay dos consejos importantes para seguir. Por un lado, las previsiones que encierran cualquier pronóstico servirán como orientación y nunca deberán ser taxativas. Orientar al paciente en ese sentido tiene un efecto muy positivo para la constitución de una buena alianza de trabajo. Por otro lado, obviamente el pronóstico inicial podrá estar sujeto a eventuales cambios como resultado de variaciones que puedan producirse en el curso del tratamiento. Estamos hablando de predicciones y no de horóscopos. Comunicar el pronóstico al paciente suele ser la mejor manera de trazar el camino que conduce a fijar los objetivos y hablar de las tareas que deberán realizarse durante el proceso terapéutico. Muchos pacientes sienten un fuerte alivio cuando escuchan la perspectiva de mejoría que recibe el terapeuta. Refuerza su motivación y es un estímulo para intentar los cambios. La inquietud más usual es la siguiente: ¿cuán explícita puede ser una devolución, especialmente cuando el pronóstico es poco favorable? Retomamos nuestra primera afirmación. No existen fórmulas fijas en nuestra práctica, aunque sí algunos principios. En este caso, lo esperable es que el admisor sea lo más transparente posible respecto de la perspectiva que tiene al finalizar la admisión. Transparencia no implica falta de recaudos y discreción para decir lo que el otro no puede escuchar. Incluso si el panorama no es muy positivo. Si las previsiones son pobres en resultados y el camino promete ser duro de recorrer, el terapeuta debe buscar el modo de enfrentar la cuestión, ya que eso puede darle al paciente una visión realista de su situación y ayudarlo así a reunir fuerzas para mejorar su condición, siempre transmitiendo la evaluación dentro de los márgenes tolerables y cuidando de no traspasar el límite de lo que el paciente puede asimilar. La clave es inspirar esperanza como expresión de una utopía positiva. Abro caso. Sara: yo estaba muy angustiada últimamente pensando que no quería seguir con la psicoterapia, pero capaz sin ella no podía andar bien. Yo tengo poca confianza en mi equilibrio inestable, ¿no? Pienso que es el único espacio estable que tengo, es una baldosita en donde están apoyados mis pies y alrededor parece que todo tiembla, pero no es tan así. Yo a lo que le tengo mucho miedo es a la tristeza, a la depresión, a la angustia. Por épocas he tenido la fantasía de la muerte como un lugar de paz, de no sentir la angustia o esa tristeza existencial. Y después hay decisiones como la falta de religión, la falta de fe, y entonces uno se da cuenta de que no hay ninguna seguridad. Entonces, no sé si ese tema es el único lugar seguro, es la baldosita. ¿Es un tema mío o es un tema del ser humano cuando se da cuenta de que está solo? Uno en algún momento se plantea eso. Quizás nos pasa a todos, esto que a mí me pasa, y es un tema del género humano más que un problema de algo que anda mal. Admisor: ¿de una enfermedad mental? Sara: eso. Asesor: sí, te entiendo perfecto. Yo creo que a vos te pasa eso. Me parece que tenés muchas cuestiones que tienen que ver más con problemas de existencia que con una enfermedad mental. En la primera entrevista me dijiste que habías tenido mucho miedo a la locura, después me corregiste que no. Yo quiero dejar eso definido. ¿Vos realmente tenés miedo de volverte loca? Sara: no es mi fantasía para nada. Tengo otros miedos, pero ese no. Asesor: vos te podés volver loca como me puedo volver loco yo. La otra cosa que aparece es este miedo a lo depresivo, el hecho de que uno tenga cierta predisposición a que le pasen ciertas cosas porque hay cierta carga genética, no quiere decir que uno esté necesariamente condenado. Si uno tiene esa predisposición para contraer ciertos estados, también
puede hacer cosas para compensarlo. ¿Me explico? Estoy pensando en el futuro. Tenés 45 años, para los próximos 45, las veces que te pudieran ocurrir que tuvieras una situación crítica, tenés muchas alternativas para pensar que si sucede no estás condenada. Sara. Y bueno, yo me he criado con la idea de que la depresión y los antidepresivos son malas palabras porque son como estados finales. Mi abuela se murió con su depresión y yo no quiero que sean estados finales. Asesor, estás dando en la tecla lo que quiero oír. Empezando por la palabra depresión. Hoy en día sabemos que la depresión no solo es una palabra final, sino que no necesariamente es algo tan enfermo. Es un continuo. ¿Me explico? El problema es cuando alcanza ciertos niveles. Que uno se deprima no quiere decir que no puede hacer muchas cosas. Se pueden hacer actividades, se pueden tomar medicamentos, se pueden desarrollar nuevos proyectos, se pueden cambiar planes de vida, se pueden hacer psicoterapias, se pueden hacer muchas cosas. Y también sabemos que la base química está presente en cualquier problema mental y no problema también. Se puede modificar por medios no farmacológicos. De pronto una persona emprende una tarea y en esa tarea, Sara, genera cosas. Asesor, exacto. La psicoterapia cambia la química de las personas y los psicofármacos cambian la estructura mental. Es todo muy dialéctico, pero a lo que voy es que hay muchos caminos. Si aparece una depresión, lo primero fundamentalmente es no pensar, bueno, se terminó. No, recién comienza. Justamente podemos pensar qué podemos hacer. Y vos tenés muchos recursos. Además, me parece que no vale la pena vivir los próximos 45 años de tu vida preparándote para ver qué te depara la depresión. Y lo que es muy claro es que también te replanteás como cualquier persona esto de que estás en la mitad de la vida y hay replanteos de qué hice, qué no hice, lo que me queda por venir. Lo más interesante es ver cómo armás vos tu guión de vida ahora que cambie toda tu situación. Las chicas son grandes, amenazan con independizarse porque simplemente pudieron crecer y todo esto es, al mismo tiempo, una extraordinaria oportunidad, ¿no? Si podés enfocarlo desde otro lado que no sea el miedo, aparece un escenario donde podés ser Sara, la que elige, la que ejercita la libertad para desarrollar no sé qué cosas. Indicaciones: psicofármacos y o psicoterapia. Llega el momento de indicarle al paciente cuál será el tratamiento más adecuado para él. La primera decisión importante en la práctica actual es un centro que recibe población general, es determinar si el paciente se verá beneficiado con un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicológico o alguna combinación de ambos. Los criterios para realizar opciones razonables en este campo son las que se basan en los aportes de la investigación empírica. No podemos dejar de señalar que, desgraciadamente, las decisiones no siempre se toman siguiendo los principios científicos y están muchas veces inclinadas por intereses económicos y políticos, que es lo más destacado que encontramos en el paisaje de la investigación en este tema. Los resultados de la investigación dan testimonio de que ambos procedimientos mostraron avances significativos en los últimos años en el tratamiento de muchas perturbaciones. Aunque para muchas condiciones clínicas todavía no contamos con pruebas de eficiencia concluyentes, especialmente en lo que se refiere a la estabilidad de los resultados a mediano y largo plazo, al mismo tiempo, la suma de ambos procedimientos ha probado eficacia solo en algunas situaciones. Hay consenso de que los psicofármacos como primera línea terapéutica son una indicación, entre otras, en el tratamiento de episodios psicóticos, ideaciones suicidas sostenidas, procesos agudos de desregulación emocional y trastornos críticos del estado del ánimo consecutivos a las experiencias traumáticas. En esos casos, la psicoterapia puede resultar un componente beneficioso adicional, pero sus resultados estarán sujetos a la efectividad obtenida con la medicación. También hay coincidencias de que la administración combinada de fármacos y psicoterapia aparece como indicación primera, por ejemplo en el tratamiento de los trastornos bipolares, en las formas severas de los trastornos obsesivos compulsivos y en las relaciones de estrés postraumáticos intensas. Para muchas perturbaciones, los datos existentes testimonian que no hay clara superioridad de ninguno de esos procedimientos, solos o combinados. El caso más paradigmático es el enorme capítulo de las depresiones y las reacciones de ansiedad. Los informes que hoy recoge la literatura son, en el mejor de los casos, controversiales. Otro tanto ocurre
con la mayoría de las situaciones en que existe compromiso de un trastorno de la personalidad. ¿Qué es lo mejor para hacer en estos casos? En una publicación hemos enunciado los criterios más relevantes que se presentan en la práctica clínica en relación a esa decisión. A. Intensidad y urgencia del problema. 2. Significado atribuido al motivo de consulta. 3. Presencia o ausencia del drama. 4. Capacidades psicológicas del paciente o consultante. 5. Actitud activa o pasiva. 6. Ideología entendida como rechazo específico por uno de esos recursos. 7. Relación entre costos en sentido amplio, esfuerzos posibles, dependencia y resultado obtenible. Los desarrollos de la psicofarmacoterapia y la psicoterapia son exponentes de la potente evolución científico-tecnológica de nuestro tiempo, pero la disputa entre ambos procedimientos es además expresión de una tensión cultural que no se restringe al ámbito científico y a través de los medios periodísticos alcanzó el Estado público. El sustrato de esa tensión proviene de la manera en que se construyó la ideología de la salud mental en el último siglo. La pugna dominante que tiene sus mejores representantes en el poder académico por un lado y las proclamas de la antipsiquiatría por el otro. Las voces de esta potente revolución del último segmento del siglo pasado no se han apagado y no solo apuntan al uso de drogas, sino también al desafío del sistema de asistencia manicomial. Pacientes y terapeutas estamos involucrados en esa lucha que se libra en el seno de nuestro cauce cultural y por lo tanto cada uno se identifica de alguna manera con determinados valores que definen sus expectativas y sus comportamientos. Eso lo verificamos a diario en la consulta cuando cada persona nos confiesa la creencia de que su problema tiene una raíz predominantemente orgánica o funcional, biológica o emocional, física o psicológica, entre los términos más habituales, y además cuando nos adelanta su preferencia en recibir un tratamiento farmacológico o psicológico. Hay allí dos cuestiones y ambas merecen un trato cuidadoso. La primera se refiere a la naturaleza del trastorno y a la conexión que existe entre dicha naturaleza y la indicación terapéutica correspondiente. Hoy nadie discute que en el origen de todas las disfunciones están presentes ambos componentes, además de un tercer factor asociado con la incidencia de lo social. También hay un extendido consenso de que no encontramos el mismo peso cuando intentamos una explicación que dé cuenta de cada disfunción en particular. En algunas el factor biológico pesa más, en otras parece incidir más el factor psicológico. No obstante, los hallazgos de la investigación más reciente muestran indicios claros de que ambas formas de tratamiento pueden tener efectos sobre ambos niveles de funcionamiento. Una conclusión de alcances revolucionarios se desprende de ella para nuestra práctica. Parece no existir una conexión lineal entre una hipótesis etiológica y la indicación terapéutica correspondiente. En otras palabras, la hipótesis etiológica nos permite comprender el trastorno y realizarle el diseño más conveniente, pero la indicación no debe quedar determinada linealmente por el contenido de esa hipótesis y tendrá que elegirse en función de la eficacia comprobada. Un fármaco tiene consecuencias no solo en la estructura biológica del organismo, sino también sobre la organización mental subjetiva y de manera complementaria, la psicoterapia no solo produce cambios en el plano psíquico, sino que también modifica la estructura funcional del sistema nervioso, merced a la fabulosa plasticidad que posee el cerebro. La elección de un procedimiento en particular, a menos que tengamos datos empíricos que nos indiquen lo contrario, será tanto más efectiva cuanto más capaces seamos de interpretar la mejor conexión posible entre las expectativas del paciente y la filosofía que gobierna nuestros actos. Cuando no existan pruebas de una determinada indicación, es lo más conveniente la elección del tratamiento que llevará de un acuerdo, pues nuestra relación con el paciente nacerá de un contrato que funcionará mejor si somos capaces de respetarnos siempre mutuamente. Llegamos al punto de que se tomará la decisión final de la admisión, de la indicación del tratamiento. El libro va a ser una estación para presentar aspectos centrales referidos al sistema de evaluación que empleamos y luego aborda una muestra de situaciones clínicas y las intervenciones terapéuticas correspondientes.